Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Capcasi Fanfic, Alexander Peter, Andresito, El Papas 3000, Sloaubert, C700, La Flojera It, Dark, Borispa, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 131. Las dos diosas llegaron a la anfitriona de la fertilidad al mismo tiempo. Ni siquiera era de noche todavía, pero la taberna había abierto temprano, sin más motivo que darles la bienvenida. Loki tocó su pierna, mirando a la mujer sentada frente a ella con clara molestia. «Está bien, derrama. ¿En quién tienes los ojos puestos esta vez, tonto enamorado?» Freya no pareció molestarse en lo más mínimo por el golpe. «Loki, solo tengo curiosidad por cierto niño que se está escondiendo. Ese niño se oculta deliberadamente, lo que me hace querer ver la parte que esconde». Loki soltó un largo suspiro. Ya estaba harta de este tipo de respuesta. Freya la usaba cada vez que se interesaba en alguien. Pero Loki también entendió exactamente por qué esta mujer había hecho todo lo posible por ponerse de su lado esta vez. «No sé nada del hijo de Hestia». «Oh Dios, entonces ya lo sabes». El tono despreocupado de Freya solo hizo que Loki pusiera una cara aún más agria. «Te conozco desde hace siglos. Sé lo que te gusta, coleccionista enamorado. Eres como un dragón codicioso. Ves algo brillante y quieres llevarlo de regreso a tu guarida. Con el talento que ha demostrado ese chico, no hay forma de que no estés interesado». Se conocían desde hacía eones. Por supuesto que Loki la entendió. E incluso ella tuvo que admitir que el hijo de Hestia realmente no era normal. «Pero esta vez estás actuando de manera extraña. Normalmente no vendrías a mí por algo como esto». Freya no lo negó, sino que asintió abiertamente. «He visto a ese niño antes». «¿Eh? Espera, ¿qué?». Loki parpadeó sorprendido, mirándola fijamente. «¿Estás diciendo que no viste nada?». No, el alma de ese niño no brillaba en absoluto. Era como una piedra tirada al borde de la carretera. La primera vez que Freya lo vio, sus ojos se habían apoderado de él por mera curiosidad. Una vez que confirmó que su alma carecía de resplandor, no le prestó más atención. Pero ahora, después de ver lo que había logrado, ella estaba convencida de que él había ocultado su alma. Aún así, ¿podría un niño normal de Genkai realmente ocultar su alma? Incluso un dios, con su poder sellado, no podría enmascarar fácilmente su alma a través de medios convencionales. Esa siempre había sido la creencia de Freya, hasta que este incidente destrozó esa certeza. Pensando en retrospectiva ahora, había algo extraño que no capté. Esa sensación extraña y poco notable, como si realmente fuera solo una piedra en el suelo. Incluso los niños de Genkai, sin importar cuán profundamente desesperados estén, sus almas todavía tienen un tono de negro. Pero el suyo no tenía luz ni oscuridad, solo un vacío simple y aburrido. En cierto modo, eso lo hizo aún más especial. Sí, cada alma en Genkai tenía algún color. Si era deslumbrante o tenue era otra cuestión. Pero ahora Freya recordó, el alma de ese niño no tenía color en absoluto. No oscuridad por desesperación, sino gris puro y sin rasgos distintivos, tan ordinario que instintivamente lo descartó con una mirada. Solo ahora se dio cuenta de que eso era lo más anormal de todo. Y en ese momento, un interés poderoso y sin precedentes estalló en los ojos de Freya. Realmente hay algo interesante escondido en ese niño. Aunque Freya estaba claramente emocionada, sus emociones aún estaban bajo control. Loki también se dio cuenta de eso. «¿Qué pasa? ¿No sueles estar aún más entusiasmado en momentos como este, idiota enamorado?». A pesar de su emoción, Freya le dio a Loki una elegante mirada de reojo, perfectamente compuesta. «Loki, estoy más emocionado ahora que nunca». Como diosa del deseo, Freya podía decir con certeza que nada la conmovió más que un alma envuelta en misterio. Un alma escondida tan completamente no podría ser aburrida. De hecho, ese tipo de ocultamiento solo la hacía más deslumbrante.
Pero esta vez, en lugar de la emoción que solía sentir, lo que realmente quería era despegar las capas, poco a poco, y descubrir el lado oculto del niño. Realmente quiero ver el alma que esconde ese niño. Pero cargar de esa manera sería demasiado abrupto, en lugar de arrancarle el disfraz, prefiero verlo desvelarlo él mismo, poco a poco. Freya siempre había sido extremadamente paciente cuando se trataba de niños que despertaban su interés. Aunque estaba segura de que el hijo de Estia poseía un alma excepcionalmente radiante, no quería forzar las cosas. Este era el único niño en todo Genkai que podía ocultar su alma de su mirada. Nunca podría haber otro. Con alguien tan raro, Freya no estaba dispuesta a apresurarse y destruir el misterio. En comparación con conocer la verdad, ella prefería saborear el proceso de descubrirla. Este tonto enamorado, ella está completamente desesperada. Loki no pudo evitar poner los ojos en blanco. Ella entendió cómo se sentía Freya. Después de todo, ella tenía los mismos impulsos cuando se trataba de ella. Ella no pudo evitar querer verla nerviosa y linda, para hacerla así. La sola idea puso a Loki un poco nervioso. Después de calmarse, decidió advertirle un poco a Freya. Oye, lo que hagas con tu bruma amorosa no es asunto mío, pero no te excedas. A Freya realmente no le importaba si estaba siendo excesiva o no. Eso depende del tipo de respuesta que termine recibiendo. Con eso, ella se levantó de su asiento. El tipo de alma que tenga ese niño determinará lo que haré a continuación. Por supuesto, Loki no era demasiado optimista. Creo que deberías controlar tus impulsos seductores. Ese niño no parece ser como los niños normales, llenos de deseos crudos. Honestamente, no creo que él se deje influir tan fácilmente por ti. Freya hizo una pausa en eso. El comentario captó su interés. Tienes razón. Ese niño realmente no parece tener deseos fuertes. Quizás esa naturaleza oculta suya proviene del alma misma, él es cauteloso. Freya nunca antes había conocido a un niño como este. Tal vez ella realmente debería considerar el consejo de Loki. Como mínimo, es posible que esta vez sea necesario reconsiderar los métodos habituales que usó con otros niños. Capítulo 132. Ishtar está completamente acabado. Miach tenía sentimientos encontrados. No esperaba que Ishtar realmente tuviera vínculos con los Evilus. Ella se trajo esto a sí misma. Si ella simplemente se hubiera mantenido alejada de esas personas, si no se hubiera acercado a los Evilus o se hubiera involucrado en la trata de personas, estaría en este lío ahora. Estia no sintió la más mínima simpatía por la caída de Ishtar. Ella conocía la historia interna. Ella sabía que este resultado se puso en marcha por el trato entre Bel y Loki. Pero lo que realmente llevó al colapso de Ishtar fueron sus propias fechorías. Si no hubiera ido tan lejos, a lo sumo Loki podría haberle declarado la guerra a su familia. Derribarla por completo hubiera sido casi imposible. Pero Ishtar simplemente no podía quedarse en su carril. Cruzó demasiadas líneas. Entonces, realmente no había nadie más a quien culpar, todo lo que sucedió fue el resultado de sus propias acciones. Miach y Takemi Kazuchi entendieron esto muy bien. En horario, los Evilus eran como ratas de alcantarilla. Todos querían que se fueran. Para que Ishtar se asocie activamente con esa inmundicia, prácticamente estaba rogando por el desastre. Y luego estaba el tráfico. Miach podría tolerarlo un poco más, pero Takemi Kazuchi, absolutamente no. Especialmente después de enterarse de que muchos de los niños vendidos a la familia Ishtar eran del lejano oriente, y que algunos de los miembros de su propia familia incluso conocían a los secuestrados, Takemi Kazuchi había llegado a su límite. Ishtar se trajo esto a sí misma. De todas las cosas, tuvo que involucrarse con el Evilus, e incluso rebajarse a ese nivel. Ser enviado de regreso a Tenkai ya es misericordioso. Dado todo lo que había hecho, la repatriación era el castigo más indulgente que podría haber recibido. Aún así, Takemi Kazuchi sabía que Ouranos no lo habría aceptado a la ligera. Dioniso tenía razón. Hasta ahora, el castigo más severo para tales dioses solo había sido el exilio de horario, no la repatriación total. Hefesto podía entender cómo se sentía Takemi Kazuchi. Demasiados de los niños víctimas de trata estaban conectados con él. Si esta vez fueron rescatados tantos niños relacionados con Takemi Kazuchi, ¿qué pasó la última vez?
¿O la vez anterior a eso? Quién sabía cuántos ya se habían perdido por las acciones de Ishtar. Esta vez, Ishtar no tendrá otra oportunidad. Puedes soltar tu ira ahora, Takemi Kazuchi. Bueno, al menos eso es algo que vale la pena celebrar. La ira de Takemi Kazuchi finalmente disminuyó. Una vez que Ishtar se fuera, muchos problemas se irían con ella. De todos modos, tengo que go. Quiero conocer a los niños que vinieron del lejano oriente. Después de que finalice la deportación de Ishtar, planeo acogerlos como parte de mi familia. Todos entendieron su decisión. En el lejano oriente, muchos niños ya consideraban a Takemi Kazuchi como su dios de la familia. Y él, a su vez, les tenía un cariño especial. Al verlo alejarse, los demás no pudieron evitar sentirse un poco emocionados. Parece que Takemi Kazuchi va a estar ocupado de ahora en adelante. Miach simplemente sonrió y negó con la cabeza. Tal vez en realidad es más feliz cuando está ocupado así. Después de todo, esos niños del lejano oriente realmente veneran a Takemi Kazuchi como su dios. Después de que algo así les sucediera, todo lo que quiere ahora es cuidar a los niños heridos. Como mínimo, es su forma de compensar no poder protegerlos. Miach pudo ver claramente cuánto se culpaba Takemi Kazuchi a sí mismo. Él realmente apreciaba a los niños que creían en él, tratándolos como si fueran suyos, algo que era obvio por la forma en que cuidaba a su familia. Ahora que Ishtar ha caído oficialmente, muchos de sus hijos tendrán la oportunidad de elegir a su familia nuevamente. Los dioses de horario están a punto de ponerse a trabajar. Hestia, ¿qué hay de ti? ¿Aún no planeas aceptar nuevos miembros de familia? Cuando llamaron a Hestia, ella no dudó en absoluto. No. Para empezar, nunca planeé enfrentarme a muchos miembros y, además, mi hijo es un poco especial, realmente no se lleva bien con otros aventureros. Miach no presionó el tema. Cada familia tenía al menos un caso especial como ese. Y honestamente, no había necesidad de preocuparse por Hestia. Su hijo era mucho más prometedor de lo que la mayoría de la gente imaginaba. En cuanto a la cuestión de no confiar en otros aventureros, quizás había una historia más profunda detrás de eso. Sería mejor ayudar a su hijo a acostumbrarse a trabajar con otros aventureros. Incluso si no le gusta, debes tomar algunas medidas para presionarlo un poco. No confiar en los demás y no ser bueno trabajando con ellos son dos cosas diferentes. Por supuesto, Hestia no creía que Bell tuviera problemas para tratar con otros aventureros. El solo hecho de que su hijo hubiera logrado persuadir a Hefesto y Loki dejó en claro que no era alguien malo para manejar a las personas. Pero poder interactuar no significa que confíe en ellos. Disculpen, ustedes tres. Justo cuando estaban a punto de salir de la Torre de Babel, un hombre que vestía un sombrero con una sola pluma se acercó corriendo. En el momento en que lo vieron, los tres se contrajeron, cada uno en un grado diferente. Sabían muy bien que ser detenido por este tipo nunca era una buena señal. Oye, oye, oye. No me mires como si fuera basura. Hermes parecía exasperado. ¿Era su reputación en horario realmente tan mala? Miach tampoco sabía cómo tratar con Hermes. O mejor dicho, siempre había sido cauteloso con este hombre poco confiable. Deambulas sin hacer nada la mayor parte del tiempo, y cuando algo sucede, desapareces. Entonces, ¿cómo se supone que debemos tratarte? Solo actúas en serio cuando algo realmente está sucediendo. Pero ve a preguntar, ¿cuántas personas que te han hecho involucrarte realmente quieren verte? Las palabras de Miach dieron en el blanco tanto para Hestia como para Hefesto. Así fue exactamente como vieron a Hermes. Cada vez que sucedía algo, la primera persona de la que sospechaban era Hermes, y siempre se quedaban atónitos al descubrir que realmente había intervenido en ello. Entonces, sucediera algo o no, la última persona a la que querían ver era Hermes. Porque cada vez que aparecía, los problemas nunca se quedaban atrás. Y cuando apareció con esa expresión seria, eso significaba que era algo grande. En ese momento, Miach, Hestia y Hephaestus tenían el mismo impulso. Correr. Capítulo 133. Oye, ¿por qué tipo de basura me toman todos? Hermes honestamente no tenía idea de por qué su reputación en horario había empeorado tanto. Todos lo miraban como si tuviera problemas para caminar.
Y la verdad era que tanto Miach como Hestia, e incluso Hefesto, lo veían como nada más que problemas. ¿En serio no conoces tu propia reputación, Hermes? Hestia lo miró con claro desdén. Ella ni siquiera tenía ganas de desperdiciar palabras con él. Siempre que buscas a alguien, nunca es por algo bueno. Hermes no sabía cómo discutir con eso. Después de todo, lo que dijo Hestia era básicamente la verdad. Aún así, sentía que tenía que defenderse, no siempre era inoportuno. Esta vez es diferente. Es cierto que siempre que persigo a la gente, generalmente es por una tarea de Ouranos. Pero también tengo muchos otros trabajos. Recopilar información, mantenerme en contacto con ciertas personas. Y la razón por la que estoy aquí hoy es exactamente esa. Hermes fue directo al grano, lo que hizo que Hestia desconfiara un poco. ¿Me estás buscando? Bueno, en realidad es un favor de un amigo que ha sido exiliado del exterior. Hermes no se molestó en endulzarlo, y los tres dioses entendieron instantáneamente a qué se refería. Se refería a un dios exiliado de Horario. Pero este no era el tipo de conversación que debía tener abiertamente. Miach eligió despedirse primero. Hestia, hay algo para lo que mi familia me necesita. Volveré. Antes de que Hestia pudiera siquiera responder, Miach ya se estaba alejando. Hestia, ven conmigo. No me dejes aquí solo. Como un gato montés sobresaltado, Hestia se aferró a la única cuerda salvavidas que le quedaba, agarrándose con fuerza a Hefesto justo cuando estaba a punto de irse. Hermes te está buscando a ti, no a mí. ¿Por qué te aferras a mí? Hefesto no quería tener nada que ver con nada de esto, especialmente no con algo que involucrara a dioses exiliados. Ella trataba de evitar problemas siempre que podía. Pero acabo de bajar a Genkai. ¿Qué tienen que ver conmigo esos dioses exiliados? Hestia estaba genuinamente confundida. Ella solo había estado en Genkai por menos de medio año. Ella no tenía conexiones con ninguno de los dioses que habían sido expulsados de Horario. Entonces, ¿por qué la buscaban? Hefesto hizo una pausa por un momento, luego su expresión cambió cuando pareció darse cuenta de algo. Su ojo visible, el que no estaba cubierto por su parche en el ojo, se volvió hacia Hermes con una mirada más profunda y seria. Hermes, no estás bromeando con nosotros, ¿verdad? Por supuesto que no. Hermes sacudió la cabeza con firmeza. Tengo estándares, ya sabes. No bromearía con algo como esto. Realmente hay un dios externo que me pidió que te transmitiera un mensaje, Hestia. Como tengo alguna conexión con él, acepté ayudarlo. Hestia, me gustaría ir a la casa de tu familia. Podemos hablar más allí sobre los detalles. Además, solo pregunte. Su hijo todavía está en casa de su familia. Hestia sintió un ligero malestar. Ella no entendía por qué Hermes de repente estaba mencionando a Bel, pero ella respondió de todos modos. Belkun fue al calabozo hoy. Se fue temprano. Realmente se fue temprano esta mañana. Hermes, ¿por qué estás tan preocupado por Belkun? Solo cubriendo todas las bases. Hay cosas que no son adecuadas para que un niño de familia las escuche. Aunque Hestia tenía algunas dudas, no podía negar la lógica de eso. Algunas cosas simplemente estaban mejor protegidas de Bel. En ese momento, Hefesto, que casi había logrado escapar, se detuvo y regresó caminando. Puso una mano en el hombro de Hestia, con el ojo izquierdo descubierto fijo de lleno en Hermes. Entonces, Hermes, ¿estás diciendo que el dios exiliado de afuera en realidad estaba buscando a ese niño? ¿Eh? Hestia todavía no se había dado cuenta del todo. Hefesto explicó pacientemente a su lado. Idiota, ¿no lo dijiste tú mismo? Solo llevas medio año en Genkai. Y en ese tiempo, ni un solo dios ha sido exiliado de Horario. Entonces, ¿de dónde sacaría Hermes a un viejo amigo de afuera para que te enviara un mensaje? Es posible que conozcas a muchos dioses y tengas relaciones bastante decentes con muchos de ellos, pero no es que ninguno de ellos sea lo suficientemente cercano como para enviarte mensajes directamente. Pero ese niño en tu familia, él es diferente. En ese momento, Hestia de repente entendió. La magia y las habilidades de Bel podrían estar profundamente ligadas a un dios externo. Apenas conocía a ninguno de los dioses que habían sido exiliados, por lo que no tenía sentido que se acercaran a ella directamente.
Pero si Bel había sido criada o entrenada por uno de esos dioses exiliados, entonces que se comunicaran a través de ella tenía mucho sentido. Ahora, bajo las miradas cortantes de ambas diosas, Hermes comenzaba a sentir la presión. ¿Desde cuando Hefesto estaba tan afilado? Los ojos de Hestia se entrecerraron, fijos en Hermes. Entonces, uno de esos dioses externos te pidió que investigaras a Belcún, ¿verdad? Hermes asintió indefenso bajo el peso de sus miradas. Ese niño es huérfano de la antigua familia de un viejo amigo. Mi amigo lo ha estado cuidando desde entonces. Hace unos días, cuando el niño llegó a horario, me pidieron que lo vigilara. Pero antes de que pudiera siquiera comenzar, el niño desapareció en las sombras. No importa cuánto busqué, no pude encontrar un solo rastro. Hermes realmente no quería decir eso en voz alta, pero sin la cooperación de Hestia, no había forma de que obtuviera información sobre Bel. Dado que parte de la verdad ya había salido a la luz, Hermes pensó que no había nada de malo en elaborar un poco más. Ah, eso suena como Belcún bien. Hestia estaba acostumbrada a escuchar cosas así. Su hija siempre fue extremadamente cautelosa. Pero eso no era lo que realmente importaba en este momento. ¿Y ahora qué? ¿Y planeas hablar de todo esto frente al gremio? Solo entonces Hestia y Hefesto se dieron cuenta de que todavía estaban parados a la entrada del gremio. ¿Algún otro dios había escuchado esa conversación? Justo cuando las dos diosas se preocupaban, una figura apareció frente a ellas. Hermes Anma, la barrera ha sido establecida. He confirmado que nadie escuchó la conversación. Buen trabajo, Asfi. Elogiando a su capitán por su atención, Hermes se volvió hacia Hestia. Ahora, ¿podemos encontrar un lugar tranquilo para continuar esta charla? Capítulo 134. Algunas conversaciones deben tener lugar en un lugar tranquilo, y en todo horario, solo había un lugar en el que Hestia realmente confiaba. Y no era el territorio de Hefesto, sino el hogar que compartía con Bel. Hestia, ¿no acabas de comprar ese lugar? ¿Tiene ese chico el dinero para contratar a la familia Goibniu para la reconstrucción? Dados sus tratos comerciales, Hefesto estaba muy familiarizado con las finanzas recientes de Hestia. Según los ingresos de la familia Hestia, después de pagar deudas y comprar esa parcela en ruinas, claramente no les quedaban fondos para reconstruirla. Sí. Belcún hizo bastante recientemente con las piedras rúnicas, pero también ha gastado mucho en diferentes áreas, por lo que no hay forma de que podamos permitirnos contratar a la familia Goibniu para la reconstrucción. Hestia fue honesta sobre sus límites financieros. Incluso si las piedras rúnicas se vendieran bien, aún tomaba tiempo para que llegaran las ganancias. Si bien las piedras rúnicas de Bel eran innegablemente útiles, obtener una ganancia rápida antes de que los compradores comenzaran a usarlas seguía siendo un desafío. Por supuesto, una vez que la gente comenzara a usarlos, repetir negocios sería algo natural. Aún así, incluso con más ingresos en el futuro, no significaba que entregarían la construcción de la base a la familia Goibniu. Después de todo, tenían un hijo particularmente cauteloso en casa. Honestamente, el estado de ánimo de Hestia se aligeró inesperadamente y rápidamente ofreció una explicación. Construir una base familiar no se trata solo de tener un lugar para vivir o descansar. También es un símbolo importante. Por eso Belcún decidió construirlo él mismo. Interrogación de cierre. Los dos dioses y un capitán que caminaban a su lado tenían signos de interrogación prácticamente flotando sobre sus cabezas. Simplemente puedes construir tu propia base. Sin embargo, ninguno de ellos dijo nada. Simplemente siguieron a Hestia en silencio. Después de serpentear por varias calles estrechas y doblar esquina tras esquina, entraron en un callejón escondido. Fue entonces cuando las cosas empezaron a sentirse mal. Todos los edificios circundantes desaparecieron repentinamente y toda el área quedó envuelta en una espesa niebla. Incluso los dioses sintieron algo desconcertantemente antinatural. ¿Es esto una barrera? Asfial Andrómeda, capitán de la Hermes familia y ampliamente conocido como el Perseo, comprendió de inmediato la situación. Estaba claro que se habían metido en una barrera. Hermes y Hefesto volvieron los ojos hacia Hestia, quien continuó caminando hacia adelante. Sí. Dado que la base es un lugar tan importante, lo primero que Belcún priorizó fue la seguridad. Ha puesto muchas barreras a su alrededor.
Sin la llave adecuada, es casi imposible entrar. Hestia, ¿qué pasa si alguien intenta entrar por la fuerza? La pregunta de Hermes hizo que Hestia volviera a mirarlo, un poco desconcertada. Eso no es posible. Belcún instaló capas de barreras en toda el área. Cualquier intruso sería golpeado inmediatamente por su magia, cargada de todo tipo de desventajas. Estamos hablando de disminución de la fuerza, sentidos embotados, flujo de maná interrumpido. En esas condiciones, ¿quién podría siquiera entrar? Ante eso, Asfi intervino. Hestia-sama, la mayoría de los aventureros eligen la resistencia anormal como habilidad de desarrollo después de su primer ascenso de nivel. Esa habilidad ayuda a resistir los efectos negativos del estado. Veneno, parálisis, sueño, cosas así. Si su resistencia anormal es lo suficientemente alta, pueden soportar una amplia gama de desventajas. Naturalmente, eso incluye magia con efectos negativos. Lo sé. Pero Belcún lo dijo él mismo. Incluso los aventureros con resistencia anormal definitivamente se verán afectados. Los hechizos que creó no son del tipo a los que puedes resistir con esa habilidad. La resistencia no importará, es inútil. Asfi parecía genuinamente sorprendida. Según la explicación de Hestia, estaba claro que el niño que instaló estas barreras entendía la mecánica de la resistencia anormal. Y, sin embargo, seguía afirmando que su magia funcionaría pase lo que pase. ¿Estaba exagerando? No, probablemente no lo era. Estas barreras fueron diseñadas para proteger la base de la familia Hestia y a la propia Hestia. Nadie bromearía sobre algo así. Entonces esas desventajas, ¿realmente están garantizados para funcionar? Asfi no podía entender bien. No podía pensar en ninguna forma de superar la resistencia anormal de un aventurero con magia que siguiera funcionando sin importar qué. Hermes, mientras tanto, se cubrió la cara en silencio. Tampoco sabía cómo lo había manejado ese chico. Pero lo que es más importante, ¿cómo se le ocurrió tal método en primer lugar? No desarrollarías algo como esto a menos que realmente vieras a otros aventureros como enemigos potenciales. Lo que significaba que Niño había sido cauteloso con los aventureros todo el tiempo y había estado desarrollando activamente técnicas de combate diseñadas específicamente para contrarrestarlos. Hermes no pudo evitar llorar en su mente. Zeus. ¿Qué demonios le enseñaste a ese niño? En ese entonces, Hermes nunca imaginó que un niño criado por Zeus pudiera ser tan meticuloso. Pero ahora que lo había visto de primera mano, lo entendió. Tal vez la persona más cautelosa en Horario no era Hermes después de todo. Quizás, era Zeus, que ni siquiera parecía alguien capaz de maquinar. El viejo Géser claramente crió a su hijo para que estuviera tan lleno de trucos como él. Hermes ahora estaba convencido de que todo lo que se hablaba de la falta de talento de Bel era solo Zeus, jugando con él desde el principio. Esa realización hizo que la expresión de Hermes se volviera amarga. Toda su vida, él había sido quien movía los hilos, engañando a los demás, pero ahora, él era el que estaba siendo tocado. Estamos aquí. Hestia dejó de caminar. Frente a ellos había una puerta formada por enredaderas gruesas y tejidas, y la presión mágica en el aire se hizo aún más pesada. Hestia se dio la vuelta para enfrentarse a Hefesto y Hermes. Esta es la casa de mi familia. En ese momento, la puerta detrás de ella se abrió por sí sola. La densa neblina mágica comenzó a levantarse y el interior apareció lentamente a la vista. Lo que llamó la atención de todos fueron los dos árboles que flanqueaban la puerta como centinelas silenciosos. Mirando más de cerca, se dieron cuenta de que las enredaderas que formaban la puerta crecían de esos dos árboles. Pero las enredaderas no eran lo que importaba, los árboles en sí mismos eran el verdadero foco. Si no se equivocaban, estos árboles eran exactamente lo que pensaban que eran. Pero ¿por qué había dos de ellos parados a la entrada de la base de Hestia? Capítulo 135. Estos son árboles espirituales. Hefesto estaba seguro. Los dos árboles en la puerta eran de hecho árboles espirituales. Incluso entre los elfos, los árboles espirituales eran extremadamente raros. Después de que parte de su tierra natal fuera destruida por la espada mágica de Croso, los materiales de estos árboles se habían vuelto casi imposibles de obtener. No es que fueran comunes antes. Los elfos, orgullosos y solitarios como eran, rara vez vendían nada a extraños.
Fue solo después de que sus hogares sufrieron daños y se agotaron los recursos que abrieron el comercio a regañadientes en ciertas áreas. Pero los árboles espirituales nunca fueron parte de ese comercio. Hestia, ¿de dónde sacaste estos 2 árboles espirituales? Esos fueron cultivados por Belkun. Aún disfrutando del resplandor de la ostentación, Hestia no esperaba una pregunta en lugar de elogios. Pero no había ninguna razón para ocultarlo. Estos árboles no eran algo con un origen sombrío. No se venden semillas de árboles espirituales afuera. Antes de comenzar las renovaciones, Bel compró un montón de semillas. Incluso después de usarlos para la construcción, todavía nos quedan muchos. La implicación era clara. Los árboles provenían de esas semillas de elfos disponibles comercialmente. Crecido. Hefesto miró fijamente a los 2 árboles, algo sin palabras. Si tu hijo realmente puede hacer eso, ¿no podrías matarte vendiéndolos? Bueno, yo también lo pensé al principio. Pero Belkun dijo que hacer eso ofendería directamente a los elfos. Entonces, los árboles espirituales son estrictamente para uso personal. Honestamente, Hestia sintió que era una vergüenza. Estaba segura de que podrían hacer una fortuna. Pero también respetó la decisión de Bel. Cierto. Ahí está ese problema. Hefesto se había olvidado de la situación de los elfos. Pero ahora que lo recordaba, entendió la cautela de Bel. Los elfos, con su orgullo y alto sentido del honor, explotarían absolutamente por algo como esto. Vender árboles espirituales en privado fue visto como un profundo insulto a su gente. Es una pena, pero al menos estos árboles no se han desperdiciado. Hestia atravesó la puerta. Hermes y Hefesto le siguieron. Vieron a Hestia señalando las paredes circundantes, y sus ojos se abrieron al darse cuenta de lo que estaban mirando. Árboles espirituales, espaciados uniformemente a lo largo del perímetro. Mirando de cerca, vieron que las paredes mismas estaban compuestas casi en su totalidad de madera y ramas de árboles espirituales, crecidas y moldeadas en estructuras sólidas. Fue suficiente para dejar atónito a cualquiera. Estaban seguros de que ninguna otra familia sería lo suficientemente imprudente como para construir con tanta extravagancia. Los árboles espirituales eran el material más preciado de los elfos, solo superado por Yggdrasil. ¿Qué tipo de familia tenía los recursos, o el descaro, para alinear a toda su base con ellos? Esto no fue un lujo. Esto fue una locura. Pero Hestia ni siquiera notó las miradas estupefactas en los rostros de Hermes y Hefesto. Ella continuó explicando sin perder el ritmo. Estos árboles espirituales no se pueden vender, pero como son increíblemente resistentes, son perfectos para construir muros exteriores. Además, producen energía espiritual densa, que ayuda a sostener las barreras externas. En opinión de Hestia, además de venderlos, el mayor valor de los árboles espirituales radica en su durabilidad y el flujo constante de energía que proporcionan. Y desde que los plantamos, he estado durmiendo mucho mejor. La energía que emiten probablemente también ayude con eso. No hubo alardes en su tono, pero Hefesto aún extendió la mano y le pellizcó la mejilla. ¡Uah! Hefesto, ¿por qué me pellizcas? Porque tenía ganas. Solo pensar en las condiciones de vida de este idiota hizo que Hefesto quisiera meterse un poco con ella. Luego miró a su alrededor. La riqueza de la energía espiritual dentro del área era inconfundible. Incluso alguien con medio cerebro podría decir cuán beneficioso era este ambiente para quienes vivían en Genkai. Era el tipo de entorno con el que soñaba toda familia centrada en la magia. Vivir aquí restauraría rápidamente la resistencia y la energía mental, e incluso aceleraría la curación. Sin embargo, este tipo de configuración ideal no estaba en manos de la familia Loki o la familia Freya, pertenecía a la poco conocida familia Hestia. Nunca había visto una base tan extravagante. Hermes se había quedado sin palabras por un tiempo. Mientras contemplaba los alrededores, en realidad sintió que brotaban lágrimas de envidia. Su lugar nunca había sido nada parecido a este lujo. Docenas de árboles espirituales se alineaban en el área, sirviendo como muros. Aparte de los propios elfos, Hestia podría ser la única capaz de lograr algo como esto. Ese chico mantiene un perfil tan bajo que ni siquiera puedes desenterrar información adecuada sobre él, y sin embargo, el interior de su familia es como la mansión de un noble.
Está usando materiales con los que ninguna otra familia se atrevería a soñar. Y afuera, hay capas de barrera Zeus, ¿es esta tu idea de sin talento? Si este chico no tiene talento, entonces todos en horario también podrían empacar y irse a casa. Después de liberarse de Hefesto, Hestia se frotó la mejilla ligeramente pellizcada y se dirigió hacia adentro. Entra. El aroma de la madera fresca y las hojas llenaba el aire. Estaba claro que todo se había construido recientemente, probablemente hace solo unos días. Debido a que teníamos poco tiempo, aún no hemos terminado de construir todo adentro. Esa área de allá, Belkun planeaba convertirla en una casa gigante en el árbol. Pero construir algo así lleva tiempo, así que está en espera por ahora. Hestia señaló una gran sección abierta en el centro de la base mientras explicaba sus planes futuros. La casa del árbol sería enorme, con mucho espacio. Hestia ya podía imaginar cómo se vería una vez hecho. Pero debido a su escala, terminarlo llevaría tiempo. Y en este momento, Bel estaba enfocado en estudiar guiones mágicos, preparándose para la próxima expedición de Loki familia. Entonces, por el momento, Hestia le había dicho que pusiera en pausa la construcción interior. Después de todo, esa expedición era la verdadera prioridad. Aún así, mientras la casa del árbol tenía que esperar, el espacio subterráneo al menos podía reforzarse. Además, vayamos a donde Belkun y yo nos estamos quedando actualmente. Es más seguro hablar allí.